Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A vos que estás ahí, muchísimas gracias por suscribirte al canal. Ya veo que estamos sobre los 700 seguidores. Quería comentarles que a partir de ahora voy a crear un pequeño archivo que se va a llamar Horror Engine Curso. Este archivo va a estar disponible en mi página de Patreon, así que van a estar disponibles para los patrocinadores del canal. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Fay Alonso, soy desarrollador de videojuegos. Mi videojuego bombero The Lord of the Night se encuentra en la venta en Steam. Les voy a dejar un enlace aquí abajo para que lo puedan conocer. Bueno, y como el título dice, lo que vamos a crear hoy es un pequeño sistema de incendios. Así que rápidamente intro y comenzamos. Bien, rápidamente y antes que nada vamos a crear una pequeña carpeta que se llame actores. Todo esto para tenerlo bien ordenado nomás. Bueno, lo que vamos a hacer primero es crear un pequeño actor, el cual va a contener nuestra llama y le vamos a llamar a la llama en el momento que necesitemos, ¿ok? Entonces tenemos que crear un pequeño blueprint que sea de una especie de actor, tipo actor, y este le vamos a llamar incendio. Bien. Bueno, y ahora tenemos que ver qué componentes va a tener este sistema de incendio. Lo que vamos a hacer ahora es rápidamente buscar dentro del content el fuego la partícula de fuego que ya tenemos. Vamos a arrastrar y vamos a soltarlo aquí adentro. Bien. Ahora que ya tenemos nuestro juego, esto podemos, por ejemplo, vamos a crear a partir de esto. Creo que esto está ya referenciado aquí. Entonces si le doy play, bueno, esto ya está preparado, perfecto, nos sirve. Vamos a tener ya nuestro audio, nuestro incendio. Esto podemos traerlo aquí y lo soltamos aquí adentro. Grabamos, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro actor. Soltamos aquí adentro y como vemos, esto ya funciona con su sonido, perfecto. Tengan en cuenta que este audio posiblemente ya tiene una atenuación. Entonces tengo que revisar eso. Si no, tenemos que ponerle una. ¿Por qué? Porque si no le ponemos la atenuación, cuando nosotros nos alejemos, va a seguir sonando para el jugador. Entonces tenemos que limitar la zona en donde se va a escuchar el sonido. Entonces vemos aquí, buscamos la atenuación. Podemos usar el del televisor, que ya está bastante acá, como pueden ver. Esta es la zona en donde será audible nuestro sonido, perfecto. Cuando el jugador se aleje de esa zona, ya va a ir sonando cada vez más espacio, perfecto. ¿Y qué es lo último que necesitamos para este incendio? Es que le cause daño al jugador cuando se acerque. Entonces vamos a buscar, vamos a la carpeta Horror Engine. Aquí un pequeño tic. Esto podemos cambiar de color. Vamos a ajustar el color, por ejemplo a rojo. Para cuando tengamos muchas carpetas, podemos ir encontrando más rápido lo que necesitamos. Perfecto, vamos a esto. También voy a pintar esta carpeta porque voy a usar mucho la carpeta Blueprint. Vamos a ajustar el color, bien. Y vamos a usables. En usables vamos a Portland Triggers y necesitamos traer esto que es el Damage Trigger, que lo que va a hacer es causarle daño al player. Bien. Ahí. Y lo que tenemos que hacer es colocarlo más o menos en la zona donde está nuestro fuego. Bien. Más o menos por aquí, ahí. Creo que ahí ya está bastante bien. También tenemos que definir esto, por ejemplo, simplemente podemos deshabilitar esta función y ya podemos ajustar a medida nuestro pequeño trigger de daño. Perfecto, bien. Ahora lo que vamos a hacer es probar. Lo que necesitamos es también que no quite tanto daño. Entonces, aquí donde dice
Damage Area Settings, lo que vamos a hacer es poner cuánto daño queremos que nos haga y cada cuántos segundos. Lo lógico es que prácticamente cada un segundo nos esté haciendo daño, pero vamos a ponerle que nos haga un daño de 5. Si nuestra vida es 100, nos va a ir quitando la vida de 5 en 5. Perfecto. Entonces lo que hacemos ahora es, damos play, nos acercamos, ya recibimos daño por parte del fuego. Perfecto. Ahora lo que necesitamos hacer es, si nosotros queremos buscar, vamos a preparar unos assets aquí. Vamos a meshes y traemos, por ejemplo, yo quisiera quemar, supongamos que quiero quemar el televisor. Bien. Vamos a poner un pequeño bloque aquí para que esté un poquito más alto. Perfecto. Bien. Acá. Esto, como ven, es un asset. No es el blueprint ejecutable que tenemos dentro de esta carpeta de blueprints. Usable asset. Donde dice electrónica. Aquí tenemos el televisor. ¿Ven cuál es la diferencia? Uno es el asset, el otro ya el blueprint preparado con sus acciones. Si yo le doy play ahora, como ven, aquí no pasa nada, pero aquí sí. Bueno, como yo quise traer esto, es simplemente a modo de ejemplo, ya podemos hacer con lo que queremos. Bien. Ahora, lo que yo necesito aquí, y sí voy a usar, es una vela. ¿Por qué una vela? Ahora le voy a aplicar por qué. A ver, vamos a usables. Vamos a luces. Y vamos a la vela. Perfecto. Tenemos ya nuestra vela. Bien. Y esta vela que tenemos aquí, vamos a cambiarlo. A ver si yo pongo aquí QV. Esto es. Entonces vamos a cambiar nuestro componente. Vamos a eliminar nuestra partícula. También la luz. Esto elimina. Esto podemos dejarlo por default como está. Y si vamos a la parte física de nuestra vela. Aquí. Y cambiamos por este elemento. ¿Ven? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar más o menos que tenga la misma medida que nuestro televisor. ¿Ven? Bien. Y ahora lo que hacemos es ocultamos el actor. Si yo le doy play, ya ven, por más que el actor esté oculto, sus funciones siguen intactas. ¿Y por qué creé un cubo? Para tener un área de colisión mayor. ¿Ven? Entonces, si yo vengo aquí, voy a transformar mechero, vamos a usables, inventario y arrojamos nuestro mechero. Bien. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea visible nada más. Bien. Vengo. Y aquí ya puedo ejecutar la acción de encender. ¿Ven? Bueno. Aquí viene la parte interesante. Lo que nosotros necesitamos es que cuando nosotros encendamos esto, que podrían hacer unos leños o alguna chimenea o algo por el estilo, o la función que ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente crear un evento de horror en donde él llame a nuestro actor incendio. Perfecto. Entonces lo que hacemos es crear un evento de horror que diga que cuando esto esté encendido, spamee un actor. Como ven, spam actor. Bien. Y aquí le vamos a llamar al incendio. Bien. ¿Dónde queremos que aparezca nuestro incendio?
Vamos a seleccionar la ubicación de nuestro cubo. Vamos a dar un clic aquí. Vamos a copiar esto. Copiamos. Bien. Y la ubicación sería la misma. Pegar. Perfecto. Y ahora sí hoy el mechero. Le damos un clic. ¿Ven? Acá lo ideal sería generar un pequeño retraso para que no sufra daño el actor. También podemos hacer eso. Vamos a un delay. Después de spamear, vamos a darle un segundo para que se ejecute la acción y nos dé tiempo de retirarnos del lugar, ¿verdad? Para que no genere un daño instantáneo. Entonces vamos, cogemos el mechero y le damos clic. Y ahí tenemos nuestro sistema de incendio creado. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Chao.